Punto de partida, la localización de ese zulo. Bueno, vamos a contar, si le parece, Sí. se llega al almacén y qué es lo que pasa. Es decir, hay un almacén de 1000 metros cuadrados, se tiene la certeza de que está ahí el zulo de Ortega Lara, ¿y cómo lo buscan? Bueno, sabemos que dentro hay algo, pensamos que puede estar Ortega Lara y bueno, pues tomamos nosotros nuestras precauciones porque no sabemos si pueden haber terroristas liberados o demás, ¿no? Entonces lo primero que se hace es una operación de limpieza de la nave lo más rápido posible para intentar encontrar este zulo, ¿no? Se hace una limpieza general para ver si lo podemos encontrar. No se encuentra. Seguimos buscando, quitando los muebles, quitando los pequeños bidones que había, todo lo pequeño que se podía encontrar, ¿no? E intentando pues, localizarlo en tema de muros. Revisamos toda la pared del muro, todo el suelo, para poder intentar localizar algún vestigio que nos diese alguna prueba de que podía haber, ¿no? No se encuentra nada y empezamos a seguir buscando, ¿no? Ya ¿Cunde el desánimo en algún momento? ¿Se habla de abandonar? No se habla de abandonar porque, vamos, nuestros jefes estaban convencidos de que sí, de que allí había algo y que podía estar en Ortega Lara, ¿no? Y el desánimo, pues bueno, no estamos acostumbrados a todas estas clases de cosas y, bueno, si no es ahora, dentro de media hora, sino dentro de un par de horas, pues se intenta solucionar la cosa, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, seguimos buscando, ya un poco más minucioso, ¿no? Intentamos quitar todas las máquinas pequeñas que habían, porque el resultado de los muros y del suelo no dio resultado. Buscamos por el exterior también a ver si podía haber algo concretamente que nos diese alguna pista de que pudiese estar fuera, en el exterior de la fábrica. Y nada, también da negativa esa búsqueda, ¿no? Y nada, seguimos buscando. Nuestros jefes decían que sí, que había algo. Y alguien decide que hay que mover bueno, claro, una había pieza de 3000 kilos. Bueno, no es una pieza concreta. Esa pieza se eligió aleatoriamente, ¿no? Teníamos que mover todo. O sea, en realidad teníamos que mover todo e intentar mover y a ver cómo podíamos localizar este zulo, ¿no? Porque en algún sitio debería de estar. Bueno, todo esto el terrorista decía tan tranquilo de que allí no había nada y nos seguía, pues, casi los pasos por donde íbamos y demás, ¿no? Y él muy tranquilo porque pensaba de que... Él estaba muy confiado porque pensaba de que no se podía encontrar jamás. De hecho, bueno, eso era una obra de ingeniería, la verdad que nos costó bastante encontrarlo y bien, bueno, pues como te decía que se mueve esa máquina, hay un hombre de la unidad que se centra en ella, le llama algo la atención de esa pequeña máquina, bueno, de esa gran máquina, ¿no? Y bueno, y decide quitar unos tornillos, una serie de cosas, ¿no? Sin que se mueva, porque con ayuda incluso de compañeros era imposible mover ese cilindro que había en la pared, en el suelo. Siguió con su perseverancia y dijo, bueno, voy a seguir con esto, voy a ver qué pasa, ¿no? Nada, pide ayuda de más compañeros, intenta moverla y tampoco pueden, ¿no? Pues siguen y en un momento dado de que hacen palanca y demás, se ve que se mueve algo, ¿no? de esa máquina, de ese cilindro, ¿no? En el suelo. Entonces ahí comprende que, vamos, que no es normal, lo lógico es que si una chapa que está en el suelo, al quitarle esos tornillos, se levantase la chapa, ¿no? Y no se levantase el cilindro entero. Entonces ven que se ha levantado ese cilindro un poquitín, se ha levantado un poquitín el cilindro y ya pues pesaba muchísimo. Todo esto el terrorista pues cerca y viendo la situación de lo que estamos... Como que no iba con él. Como que no iba con él, preguntándole y diciendo todavía que no sabía nada de nada. Lo único que decía que, bueno, que ahí no había nadie, que lo único que tenía ahí era su perro y que de vez en cuando pues iban a ir a trabajar y demás. Nos piden ayuda a más compañeros e intentamos pues levantar eso, a ver qué es lo que había, ¿no? Se levanta un poco más y bueno, pues entonces se divisa que hay una oquedad abajo de ese cilindro, ¿no? Que la parte del cilindro, la parte de arriba, estaba como aislante y no era normal que eso estuviese así, ¿no? Bueno, pues entre todos intentamos levantar más
y levantamos aproximadamente medio metro y entonces ya podemos divisar un agujero y divisar una parte del zulo, ¿no? Ahí pues, se ven unas armas y demás. Entonces ahí tenemos la certeza de que está ahí concretamente el zulo. No sabemos todavía si en realidad podría estar Ortega Lara o no, pero vamos, sí que ahí estaba el zulo, ¿no? Y en ese momento se decide que sea usted el que entre y cómo se levantamos ya, bueno, a partir de ya que vemos que es el zulo, entonces ya el terrorista este pues se derrumba en el sentido de que dice que bueno, que sí, que hay ahí, que está él, ¿no? Dice que está él. Todavía no sabemos concretamente al qué está él, ¿no? Entonces después le siguen preguntándole y sí, que dice que sí, que está Ortega Lara. Entonces, bueno, pues se levanta un poquitín más ese pequeño cilindro, sin ayudarnos él ni siquiera a la operación de la elevación de este ascensor, porque es una especie de ascensor, ¿no? Que se conectaba a través de dos enchufes que hacían de puente y entonces, bueno, pues era imposible de detectar el cómo poder hacer funcionar eso, ¿no? Como no nos da su ayuda, pues tenemos que intentar levantarlo por todos los medios. Entonces, con la mayoría de la gente que teníamos allí, pues intentamos levantarlo, con lo cual forzamos el mecanismo de elevación que tenía, ¿no? Y pues ya cuando ya ve que prácticamente ya está levantado, entonces dice que sí, que la forma de abrirlo y demás pues es a base de unos enchufes que coge de un cajón y bueno, se va a unos 10 metros aproximadamente a una especie de, bueno, a un muro, y pone un interruptor y se va a otra pared distinta y pone el otro interruptor. Entonces hace un amago de intentar levantar pero bueno, está ya estropeado el cilindro y no se puede, ¿no? Entonces se decide que, bueno, que hay que entrar a rescatar a Ortega Lara, ¿no? Y entramos, pues, otro compañero y yo. Estamos con las debidas precauciones por si acaso podría haber más terroristas o podría haber algún terrorista dentro, algún liberado o alguna cosa, ¿no? Entonces entramos en el pequeño habitáculo que había, que bajabas en este cilindro y había un habitáculo con las pistolas, papeles y demás cosas, ¿no? Estaba oscuro todo y ustedes sí, tenían era una completo, linterna. sí, tenemos una linterna y, bueno, tenemos una linterna cada uno, ¿no? Entramos y nos centramos a buscar, porque en ese habitáculo solamente estaba ese habitáculo, ¿no? No había nada más que las pistolas y demás. Entonces intentamos buscar alguna puerta que diese a algún otro recinto, algún otro habitáculo, ¿no? Encontramos la puerta bajando justo a la derecha, o sea, el frontal de la pared, una puerta metálica con dos cerrojos. Abrí esa puerta y me introduje dentro y encontré pues otro pequeño habitáculo de unos 50 centímetros o 60 centímetros aproximadamente de fondo, ¿no? De fondo y 1,80 m o 2 metros aproximadamente de largo. Y ahí pues vi que había otra puerta con otros 2 cerrojos bastante grandes y una pequeña ventana lateral con otro cerrojo. Seguí, quité los cerrojos, que por cierto me costó un poco el quitarlos. Me parecía que hacía tiempo que eso no se había movido, ¿no? Me costó trabajo porque eran 2 cerrojos grandes, hechos, no de los que se compran habitualmente, sino hechos artesanales de ahí de la fábrica. Y bueno, pues abro la puerta y me encuentro pues a Ortega Lara tumbado en ese camastro, ¿no? Que tenía. ¿Estaba dormido cuando usted entró? Sí, daba la impresión de que estaba dormido. No sé si estaría dormido, pero vamos, él cuando yo lo enfoqué con la pequeña linterna, que la tenía bajo de intensidad para poder ver mejor, y entonces él se asustó muchísimo, ¿no? Porque fue en ese momento cuando se incorporó, ¿no? Se incorporó del camastro, porque bueno, la habitación hacía un escalón hacia abajo y él dormía justo donde estaba la puerta, dando a la puerta, ¿no? Con lo cual que yo tuve que pisar el camastro para poder penetrar en la habitación. Bueno, pues él se incorporó muy asustado, realmente muy asustado, y bueno, se encogió en posición fetal, ¿no? Y diciéndome que
que le matase, ¿no? Que no le daba miedo a morir, que le matase. Sabéis que no me da miedo a morir, matadme ya, de que no tengo miedo a morir, si lo sabéis que no tengo miedo a morir. Yo, nada más entrar, pues le dije que éramos amigos, que éramos Guardia Civil y que veníamos a liberarle, que no se preocupase, que ya estaba libre y que éramos amigos, ¿no? Y él seguía pues con esa actitud de matarme, que no tengo miedo, sabes que no tengo miedo a morir, ¿no? Acto seguido se incorporó un poco y se fue hacia el rincón de ese pequeño habitáculo, en el cual, pues bueno, había unas palanganas y donde hacía sus necesidades y un pequeño taburete pequeñito que tenía donde tenía las gafas, una pequeña linterna que tenía él. Y bueno, se fue al rincón, seguía hasta donde estaba él. Intenté tocarlo y él pues todavía le daba miedo, ¿no? El qué pasaba, ¿no? Yo seguía insistiéndole que no se preocupase, que éramos guardias civiles y que veníamos a liberarles, que dentro de poco vería a su familia y que no tuviese miedo, que todos los que estamos ahí y todos los que estaban fuera, pues éramos todos amigos y que no se preocupase, ¿no? Pues a poco de ratillo de intentar convencerle de que en realidad era así. O sea, no se lo creía, vaya. No se lo creía, ¿no? ¿Usted iba con la cara tapada? No, íbamos descubiertas por el hecho de si podíamos encontrar a Ortega, pues bueno, que no se asustase y que no pensase de que podíamos ser terroristas o alguna cosa, ¿no? Y entonces, bueno, mi compañero y yo entramos a cara descubierta, pues, por si acaso, para que nos des... para que tuviera confianza, sí, que tuviese confianza en nosotros y ver no una cara mejor amiga o enemiga que yo pudiera haber visto anteriormente, pero vamos. ¿Cómo le convenció de que eran ustedes guardias civiles? Bueno, pues al poco tiempo de tenerlo ahí en el rincón, que ya pues parece que fue asimilando de que éramos amigos, ¿no? De que éramos guardias civiles. Y lo cogí, que por cierto me dio bastante impresión el hecho de haberlo cogido y notar la flaquidez que tenía, ¿no? Tocarle los huesos de los brazos y demás, ¿no? Parecía un hombre que, bueno, la mirada la tenía completamente extraviada, no sabía dónde podía... Aunque estábamos con muy poca luz, pero bueno, se le veía la sensación de estar ido por completo, ¿no? De haber pasado el calvario que... ¿Y la habitación había luz cuando usted entró? No, estaba completamente apagada. La única luz que tenía era una pequeña linterna, que por cierto estaba ya casi baja de pilas, porque la tuvieron a encender y estaba baja de pilas. Y tenía una especie de foco halógeno con dos altavoces a los lados, con un temporizador, que es lo que los terroristas pues, les ponían pues, de vez en cuando para desorientarle y torturarle un poquitín con esa luz, porque dos altavoces potentes que tenía ahí, un habitáculo tan pequeño, pues supongo que no es para oír música, ¿no? Sino para... O sea, que encima le torturaban. Sí, yo creo que sí. Entonces, en el rincón le pregunté que si, para intentar convencerle y para que si le habían hecho daño, que si le habían pegado, para intentar... Y me dijo que, dice, no, lo que más me ha afectado en todo este tiempo pues es el aire que me ponían, ¿no? El aire que me ponen. Y, bueno, en ese momento yo no sabía a qué se refería el aire, ¿no? Y nada, que es lo que más le afectaba, ¿no? Entonces lo llevé hasta el camastro, nos sentamos y pues bueno, pues intenté todavía convencerle de que saliese, porque le dije si quería salir ya, ¿no? En ese momento. Yo esperaba que después de tanto tiempo, pues lo primero es salir de allí. Pero no, él decía que se quería quedar dentro, ¿no? Hizo un pequeño amago, estando en el rincón de la pared, los dos de pies, hizo un pequeño amago de salir y acto seguido pues se fue otra vez hacia atrás, ¿no? Parecía que aquello era su vida ya y que lo había asimilado como, no sé, como algo como su propia tumba allí, ¿no? Él sabía que allí a lo mejor no podía salir de allí. Lo llevé al camastro. Y en el camastro, pues bueno, pues estuve hablando con él un ratito y preguntándole qué tal estaba, que ya lleva siendo hora de que lo íbamos a sacar y que, bueno, que había sido costosa la labor, ¿no? Que había sido muchísimos meses de trabajo, pero que al final dio fruto positivo
el trabajo y que por lo menos ya estaba libre, ¿no? Entonces me comentó él, ¿no? Así hablando, dice, yo es que confiaba en que fuese la Guardia Civil el que viniese, ¿no? Un comentario que, porque él tenía un amigo, amigo suyo de Burgos o no sé dónde, me dijo que dice, yo confiaba en este señor, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero vamos, porque confiaba en este señor, que confiaba en la Guardia Civil en ese momento, ¿no? Pues bueno, seguimos hablando ahí y le dije que si ya quería salir, ¿no? Todavía estaba un poquitín reacio a salir, pero vamos. Y le pregunté si le podía afectar la luz a la hora de salir. Me dijo que posiblemente que sí que le podía afectar, ¿no? O sea, por mediación de otro compañero que tenía, que me hizo de intermediario para poder comunicarles el estado en el que él estaba. Entonces él iba comunicándoles al exterior del Zulu que él se encontraba bien, que las necesidades en realidad que teníamos, ¿no? Y qué es lo que quería en particular el Ortega Lara, ¿no? Entonces me dijo que sí que le podía afectar la luz y automáticamente, bueno, pues avisó que todas las luces que pudiésemos tener arriba, pues que le bajasen de intensidad y que hubiese poca luz para cuando saliese él, ¿no? Dijo de vestirse, que se quería vestir, él iba en pijama. Y nada, pues empezó a ponerse... Bueno, cuando dijo que iba a coger la ropa, estaba mi compañero al lado y, bueno, pensamos que iba a coger de un pequeño armario alguna cosa, ropa, ¿no? Y nos chocó muchísimo porque, bueno, tenía una bolsita de plástico de esta de neceser de mujeres ahí, ¿no? Que es donde tenía toda su ropa metida, o sea, que era una cosita así pequeñita, no sé. Sacó una pequeña bufanda negra y se la puso en el cuello con mucha pasividad, ¿no? Muy despacito, muy... palabras, o sea, la voz era muy tenue, ¿no? Casi no podía articular palabra, ¿no? Parecía que bueno, después de tanto tiempo sin hablar, pues le costaba un poquitín sacar la voz, ¿no? Y nada, pues nos chocaba eso, cómo se estaba vistiendo, ¿no? Con tranquilidad. Con mucha tranquilidad, o sea, tomándoselo todo con mucha calma, mucha relajación en el sentido ese, ¿no? Las gafas de él, pues cuando las cogió, las tenía como yo en paro, ¿no? Estas gafas son mías y no me las toquéis, por favor, y tal, ¿no? Y se puso un chándal y, bueno, pues se puso también un jersey que tenía al lado, ¿no? Negro. Ya cuando accedió a salir, le intenté ayudarle. ¿Qué estuvieron en todo ese tramo que nos acaba de contar? Pues, ¿Serían unos minutos? Sí, 5, 6, 7 minutos. no, la verdad es que no sé el tiempo que estuvimos dentro, ¿no? No fue tampoco muchísimo tiempo, pero vamos, sí el suficiente para que él se acomodase y se aclimatase a la situación, ¿no? Porque en un principio él no lo asimilaba, ¿no? Hasta que él ya comprendió el hecho de que, bueno, de que sí, que éramos guardias civiles y que, vamos, que veníamos... Empiezan a salir ya del primer habitáculo. Entonces, le intento ayudar porque él era torpe a la hora de andar, ¿no? No podía andar muy bien. Y pues intento ayudarle para salir, porque ya él accede a salir. Y cuando voy a ayudarle, dice, no, por favor, salgo yo solo, ¿no? Un acto de dignidad y decir, bueno, voy a salir, que he estado aquí tanto tiempo, pues voy a intentar salir de aquí, ¿no? Y intentó salir, salió mi compañero, salí yo, y justo cuando salió a ese segundo habitáculo, el pequeñito, donde estaba la puerta con la otra ventana al lado, se paró, ¿no? Y le echó un pequeño vistazo en general a ese pequeño habitáculo, que no era nada, eran 50 o 60 centímetros de profundidad y demás, ¿no? Y me chocó, ¿no? Y ¿no ha salido nunca de aquí, de esta habitación? Y él, bueno, pues con su voz, no, es que no he salido nunca de aquí, ¿no? Entonces estuvo mirando un poquitín el qué era aquello donde él había estado, ¿no? Ese pequeño habitáculo. Y ya, acto seguido, pues, bueno, pues lo pudimos sacar al otro habitáculo más grande, que era donde estaban las armas y donde estaba el pequeño elevador para poder salir, ¿no? Le ayudamos a subir un taburete grande que había, que es donde estaba el elevador, una pequeña escalera. Y, bueno, pues entonces accedió a salir fuera, ¿no? Y justo cuando asomó la cabeza para poder salir, se asustó muchísimo y volvió a entrar otra vez. Volvió a sus 13, ¿no? Que quería quedarse ahí en el Zulu, que no quería salir, ¿no? Y me dijo que, bueno, que no quería cámaras, que no quería luces y demás. No habían cámaras, no había nada, lo único que pasa que eran todos los compañeros que estaban cubriendo aquello, ¿no? Y, bueno, las pequeñas luces que podía haber, ¿no? Entonces estaba muy asustado
y le dije que, bueno, que no se preocupase, que toda la gente que estaba arriba, que eran todos amigos, que eran todos guardias civiles y gente pues, que no le iba a hacer ningún mal, ¿no? Él seguía pues eso con su... que no salgo y tal, ¿no? Y le dije que si, bueno, que no se preocupase, que yo salía primero y que le ayudaría a salir, ¿no? Que no se preocupase, que no pasaba nada. Efectivamente salí, saqué medio cuerpo, me senté en el cilindro, en el suelo,